Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en la solemnidad de San José, debido pues a que la Iglesia Católica la pasó para el lunes siguiente después del cuarto domingo de Cuaresma. Pues por la norma de la liturgia, lo que se ordena es que la fiesta de la solemnidad de San José se pase el lunes siguiente después del cuarto domingo de Cuaresma o el domingo que se celebre por ser solemnidad Día del Señor. Y entonces, bueno, pues eso es por cuestión de protodulía, porque protodulía quiere decir culto o veneración a los santos. Entonces, protodulía quiere decir porque es el primer culto a los santos. Después de la Virgencita María viene el culto a San José. Y qué más hoy que la fiesta de San José, una fiesta bellísima. Y como pues les dije ayer, el programa del día de hoy, el video va a ser un video corto, pero muy específico, muy sustancioso con respecto a la persona de San José. Según Santo Tomás de Aquino, San Agustín, San Juan Crisóstomo y Rábano, grandes doctores de la Iglesia, exégetas y padres también de la Iglesia, como San Agustín y San Juan Crisóstomo, como tantos otros padres de la Iglesia que hablan de San José, y grandes historiadores de la época, pues nos narran a un San José vivo, estructurado, que lastimosamente algunas corrientes teológicas hoy no lo tienen en cuenta. Dicen, se atreven a decir tanto que San José a veces ni siquiera ni existió. Y a pesar de que hay historiadores que no son católicos, que inclusive son agnósticos y son ateos de aquella época, entonces dicen que sí, que San José existió, que fue un carpintero, e inclusive narran la historia de San José como aquel hombre que vivía en Belén, cerca a Belén, en la casa del rey David, y que por cuestiones familiares y por diferentes situaciones, como ellos narran ahí, pues se tuvo que ir de la casa. Tanto así que cuando la Virgencita María estaba en el templo en Jerusalén, él fue llamado porque él, pues por ciertas circunstancias familiares, tuvo que irse a la casa y llegó a vivir cerca a Samaria. Entonces, cuando estaban buscando el esposo para la Santísima Virgen María, llamaron a todos los descendientes de David. Faltaba únicamente José. Le preguntaron a sus hermanos, dice, ¿dónde estará su hermano? ¿Dónde estará José? Fueron a buscarlo y lo encontraron en ese sitio, y por orden del sumo sacerdote él fue hasta allá, hasta Jerusalén. Cuando entran en el templo de Jerusalén, cuentan los grandes historiadores y dicen que San José entra. Mire cómo es la cuestión. A pesar de que Mateo lo cuenta y algunos apócrifos también lo cuentan, algunos apócrifos cuentan de que obviamente San José tuvo un sueño, pero los historiadores y los apócrifos van mucho más allá. Pero en especial me quedo con los historiadores, e inclusive Tertuliano, que fue después no tenido en cuenta por la Iglesia por ciertas oposiciones, y muchos otros más, entre esos que bien podrían ser hoy padres de la Iglesia, pues narran y dicen que por viva voz se pasó el relato en el cual pues San José llegó al templo y su vara floreció en la medida que el sumo sacerdote estaba ofreciendo el sacrificio y las libaciones a Dios, el sacrificio a Dios, al santo de los santos, y su vara floreció. Las varas estaban marcadas con cada uno de sus nombres y la vara de José floreció. Dimensione más o menos que fuera hacia algo así como parecido a la historia de la Virgencita de Guadalupe en invierno. Dimensione. Era una época de invierno, de frío, de ciertos, digamos, aspectos en los cuales se siente que no vende, pues no es época de flores, y le florece el famoso lirio. Pues algunos dicen que la azucena, pero los historiadores dicen que es un lirio de San José. Entonces no es cuento mío, ni es cuento inventado. Es una realidad que narran los historiadores que no son católicos, para que se sorprenda, para que usted entonces se sorprenda. Lo que, como le digo, siempre he dicho, antes del Concilio Vaticano, después primero como tal, siempre se mantenía una fe concreta y coherente. Y por eso Mateo lo toca. Y ahorita vamos a ver una cuestión importante. ¿Por qué? Porque es que, teniendo en cuenta la historicidad de San José y teniendo en cuenta su acción como tal, siendo hombre justo, pues el Evangelio de hoy, Mateo capítulo 1, versículos 16 y siguientes, pues nos muestran a un José que es un hombre justo. Y cuando Mateo utiliza el término justo, acuérdese que Mateo es el Evangelio de la razón, es el Evangelio que da las causas congruentes y coherentes para que ustedes y yo, al leer el Evangelio, digamos, tengo que seguir por ahí, porque eso es lo que quiere Jesús, porque se llama el Evangelio de la razón, acuérdese, causas justas para seguir a Dios. Decir que no es que yo no sabía, no, usted lo supo porque Mateo lo dijo claramente. Entonces, ¿qué nos expresa Mateo? Utiliza una palabra en arameo. Acuérdense que Mateo es el único evangelista en hablar en arameo. Dice Kenah. Kenah quiere decir un hombre justo, intachable, o sea, un hombre que vive para Dios. No es un hombre justo como dice, no es que es un hombre justo, pero tiene sus torcidos, no.
San José, ¿qué nada quiere decir? Un hombre que vive únicamente para Dios. Tenga en cuenta esa determinación de Mateo. ¿Qué nada quiere decir? Hombre que solamente vive para Dios. Y si usted le agrega la palabra Gábata, es decir, Kena Gábata, entonces Mateo lo está delimitando todavía mucho más. Está queriendo decir que además de que es un hombre justo, que solamente vive para Dios, Gábata quiere decir entonces que se esfuerza por cumplir la ley de Dios. O sea, es un esposo, o sea, es decir, que él quiere, obviamente, asume el papel con María Santísima, ser el esposo de María Santísima, pero que se esfuerza por cumplir la ley de Dios. Entonces, tenga en cuenta eso. O sea, Mateo no se pone a hablar bobadas. Él dice, en su evangelio dice que un hombre justo, es decir, un hombre intachable, un hombre que solamente se preocupa por vivir para Dios. Y Gábata, esposo, quiere decir un hombre que se esfuerza por cumplir la ley de Dios, que cumple sus mandamientos. Entonces tenga en cuenta eso. Y si usted le suma, si a usted eso le suma lo que dice Mateo en su evangelio, que es Gilma, o Gilma, como usted quiera decirlo, que es sueño, entonces quiere decir que Dios estaba presente en la vida de San José. Me explico mejor. Kenaj, hombre justo, intachable, o sea, un hombre que vivía a cabalidad su fe y que solamente vivía para Dios. Gábata, un esposo que siempre se estaba dispuesto a hacerse matar por la ley del Señor. Imagínese, mírese eso, mire esa dimensión. Y después usted agrega la palabra hebrea Gilma, que quiere decir sueño, pero en este caso, si como va acompañada con un declinativo que utiliza Mateo, entonces Gábata Gilma quiere decir entonces que lo que en él había era la presencia de Dios, que Dios le hablaba directamente a él sin necesidad de buscar intermedios, sino que la presencia de Dios en su vida estaba siempre en él. Es decir, que cada palabra, cada acto, cada acción que él hacía, cada pensamiento, cada palabra, cada acción que hacía, glorificaba a Dios porque Dios estaba con él y estaba en él. Es decir, el sueño quiere decir una presencia total de Dios en ese hombre. Entonces, dimensione cuando Mateo le escribe, y entonces uno se pone a pensar, tiene razón, ¿por qué? Porque San José, las famosas nuevas teologías que están diciendo, no, que San José, que yo no sé qué, que supuestamente que él tuvo duda y que iba a denunciar a la Virgen, no, es una gran mentira. San José, en el relato de Mateo, cuando usted lee el Evangelio de Mateo, de forma concreta, el texto original de Mateo, ahí no está diciendo que San José le iba a denunciar a la Virgen, no señor, ahí lo que estaba diciendo era San José, cómo él iba a responder, porque la palabra Kenah, o sea, justo, quiere decir que vivía únicamente para Dios. Entonces, él cómo iba a responder a tremenda responsabilidad. Ese era no el miedo, sino simplemente era como el temor de José. ¿Cómo iba a responder? Primero, por ser el esposo de la Madre de Dios. Y segundo, él cómo iba a responder al tener al Hijo de Dios en sus brazos. Y por eso entonces Mateo denomina, y Mateo lo llama, mire cómo lo llama, Bargeli, ¿verdad? O sea, no está llamando Elohim, porque Elohim es Dios, pero entonces son varios dioses que conforman una misma unidad. Elohim, ¿verdad? Eso lo vemos otro día, que es otra terminología, pero me quedo Bareli, ¿verdad? Bareli, o sea, quiere decir, acuerde que Jesús dijo en la cruz, Eli, ¿no? En arameo. Y él no está diciendo aquí Elohim, está diciendo aquí Eli Bareli. Entonces está queriendo decir que es el Hijo de Dios, que él no se siente digno entonces de saber que María está esperando un hijo, que sabiendo que la presencia de Dios estaba en él, pero que él no se sentía digno de ser el padre nutricio de Jesús. Porque aclaro una cosa, Crisóstomo, Agustín, Tomás, Efrén, Irineo y todos los grandes padres de la iglesia, los doctores de la iglesia, llaman a José no padre adoptivo. Y Crisóstomo y Rábano es de los que más explican de la forma perfecta por qué San José no es padre adoptivo. Porque padre adoptivo quiere decir que se muere el padre y entonces otro suple el papel del padre cuando el padre está muerto. Entonces por eso dicen, no, San José es padre nutricio. Y un eminente cardenal, no me acuerdo el nombre de ese cardenal en ese momento, llama el padre legal, más o menos siglo XVIII, no me acuerdo el nombre de ese cardenal, lo llama el padre legal de Jesús. Padre nutricio y padre legal, porque dice Crisóstomo y Rábano que padre adoptivo no es. ¿Por qué? Porque en él habita el Padre y estaba el Espíritu Santo. Lo dice el dogma de fe de San José. El dogma de fe de San José, cuando dicen, es que San José no es dogma. Sí, señor, Concilio de Calcedonia.
Concilio de Calcedonia y otros concilios hablan de la persona de San José, concilio que sobre todo en el concilio de Calcedonia y también de Constantinopla, se habla también de San José. Entonces no me vengan con cuentos, son dogmas, todo lo que tenga anatematización es dogma, es para ser creído. Entonces hoy en día están refutando muchas cosas. Bueno, en fin, ya para ir finalizando, para no quedarme aquí tan largo en este video, porque obviamente le vamos a hacer un video muy corto. Termino con esto. De las mejores encíclicas que se han escrito de San José, usted puede leer Quam Pluris, de su santidad León XIII, bueno, el Papa Francisco. Pero si usted quiere verdaderamente tener en cuenta a San José, en esa figura tan diciente, tan varonil, ¿verdad? Que es San José, San varonil que es San José, pues usted lea la encíclica de León XIII, Quam Pluris, ¿verdad? También la del Papa Francisco, Corazón de Padre, ¿verdad? Corazón de Padre. Pero en esta Quam Pluris está queriendo expresar el Papa León XIII lo que es la acción varonil de San José, lo que cada hombre tiene que seguir con respecto a nuestro dulce y tierno San José. Mire aquí la imagen de San José, me la regalaron, muy linda, una imagen de San José muy linda con el niño Jesús en sus brazos. Por eso el día de hoy estoy para que se consagre a San José, y sobre todo el nombre de José, ya para terminar, Joseph en arameo quiere decir agregado a, o hacer parte de, pero no inmiscuirse como tal, sino agregado a, es decir, se agregó a la Virgen María y al niño Jesús, es decir, María comparte con Jesús su humanidad y San José comparte su paternidad sin ser padre de Jesús, simplemente comparte su custodio. Por eso la iglesia lo norma patrono universal de la iglesia, porque custodia, así mismo como custodió a la Virgen de María y el niño Jesús, pues también custodia nuestras vidas. Hoy, entonces, pidámosle a San José que nos ayude a entender su papel predominante, patrón de la iglesia universal, y consagremos a San José. Digámosle, como decían los primeros cristianos: oh dulcísimo José, Padre nutricio de Jesús y esposo castísimo de la Madre de Dios, permítenos alabar a Dios, glorificarlo, cumplir sus mandamientos y alcanzar la salvación. Tú que eres el terror de los demonios, condúcenos por el camino que nos lleva a la eterna salvación, por intercesión de María Santísima, Jesús y tu misma paternidad en cada uno de nosotros. Amén. Dios los bendiga. María Santísima nos acompañe hoy. San José, terror de los demonios, que ruegue por cada uno de nosotros. Feliz día, indispensable. Santo Eucaristía, Santo Rosario, Visita del Santísimo, horas de caridad y confesión. Dios los bendiga. Me alegra saludarlos en este día, San José. Feliz día a cada uno de los hombres, a todas las familias, a todos, y que pasen un feliz día. Que estén muy bien.